Sí, gracias. Ok. Bueno, me voy a regresar un poquito al caso. Me va a servir mucho la presentación que hiciste, Gustavo, este, para introducir esto. Y es lo que me gusta luego de su participación de ustedes, como que le dan más claridad a algunas de las ideas que presento yo en la parte, vamos a llamarle teórica, ¿no? Entonces, ahí no estoy compartiendo pantalla. ¿O sí? ¿Estoy compartiendo? Bueno, Sí, 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 maestro. sí. Ok. Bueno, nada más me falta entonces hacer algunos movimientos. Antes de entrar a la parte. Habíamos visto la sesión anterior. Estábamos hablando de una empresa vidriera en la que se plantearon en aplicar una metodología de manufactura esbelta para reducir el número de pedidos que se entregaban en forma tardía. Para el momento en que empezó a operar el grupo al que estamos haciendo referencia, eran de un 50 y tantos por ciento el porcentaje de entregas en tiempo. Y históricamente tenían algún dato donde era el porcentaje de entregas en tiempo del 85%. El 85%, que puede parecer un 8.5 de calificación, en el caso de un negocio es fallar en uno de cada 6 intentos, ¿sí? Uno de cada 6 intentos, si estamos pensando en empresas eh, que hacen edificaciones y en las que la programación de la edificación es ajustada, o sea, se hace con mucho cuidado para que en los pisos de abajo ya vayan terminándose los trabajos de distintos tipos y en la parte de arriba todavía están colocando columnas. Entonces necesitan hacer una entrega mucho más precisa, ¿sí? Entonces fallar en una de cada 6 ocasiones es terrible para la empresa, ¿no? Pero el que eso se lleve al extremo de que se falle en una de cada 2 ocasiones, pues igualmente resulta terrible, ¿no? De alguna manera en la que no se entra en detalle, dicen, bueno, una de las actividades que vamos a desarrollar, me voy a meter ya aquí a la presentación, vamos a hacer un recorrido del proceso, lo plantean en esos términos, ¿sí? O sea, todavía antes de comenzar a echar a andar la metodología ya de toma de datos, información, etcétera, se realizaron visitas a la planta pues, a observar tiempos muertos, inventario en proceso, el flujo del material y el flujo de información, así como los tiempos de ciclo de cada operación. Y comenzaron a recabar, bueno, los acompañó el jefe de producción y el jefe de mejora continua dentro de la empresa y comenzaron a detectar una serie de problemas. En la sesión anterior nos tomamos la molestia de hacer un pequeño análisis de esos problemas, adelantándonos un poquito, y comenzamos a ver, este problema está conectado con esto, tiene que ver con la programación de producción, estos con los problemas de cómo manejar los cases, y comenzamos a hacer un análisis que en el caso que estamos tratando no se realizó en la realidad, sino que se pasó a una etapa siguiente, o sea, después de revisar todos estos cases, a una primera toma de decisiones y su fracaso. Y su fracaso no está, no está hecho por mí el calificativo, sino por parte de la persona responsable bueno, por parte del grupo de personas que estaban participando en el proyecto, ¿sí? Entonces dicen, tenemos problemas con la programación de la producción y la propuesta que elaboraron fue la implementación de un pizarrón para el seguimiento de las órdenes. Un pizarrón, pues, depende de la oportunidad con la que se actualice ese pizarrón para que sea un pizarrón que de repente pudiera llegar a ser funcional, pero eso requiere de estar yendo y viniendo al pizarrón, ¿no? Y ahora ver cuál es la información actualizada, etcétera. Es algo que
que en la realidad pocas veces opera, ¿sí? Lo voy a dejar en esos términos. Yo trabajé en obras en alguna etapa de mi vida, ¿sí? Y se manejaban pizarrones y al poco tiempo los pizarrones estaban descontrolados, ¿sí? Después una bitácora de paros de línea para registrar dichos tiempos, los tiempos de paros. Si no está planeado cómo interactúa esta bitácora de paros con un seguimiento de las órdenes, pues es información que estadísticamente pudiera ser interesante, pero que en la práctica no hacemos más que generar un dato que a ver para qué sirve, ¿no? Orden y limpieza en los pasillos, y la revisión de los roles y responsabilidades del personal de producción. Aquí se me ocurre que son como ya tener problemas a la vista, ¿sí? Y ante una infección comenzar a pensar en echarnos alcoholito y ponernos un curita, ¿no? Dices, pues sabes qué, que el problema es mucho más fuerte que lo que estás haciendo, ¿sí? Lo que estás haciendo es insuficiente, ¿sí? Y esto lo planteo yo, como estas propuestas son muy pobres, ya que no responden a la problemática y además tienen la característica de ser muy generales. El orden y la limpieza en los pasillos no nace porque pues se me ocurre de hoy a mañana que ya no vamos a ser tan desordenados, ¿no? Sino que no hay un sistema que permita organizar las cosas y que evite que la limpieza pudiera ser que si pasar la escoba, ¿no? Si es que se entiende por limpieza eso. Y dice la siguiente frase: estas acciones se implementaron, pero en menos de 2 semanas las condiciones de la empresa eran las mismas que en el inicio y en algunas áreas no se llevaron a cabo en su totalidad, ¿sí? Una de las principales causas del poco éxito se debió a la falta de compromiso del personal de planta. Este es el clásico: si algo no funciona, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Del de al lado o del de abajo o del de arriba, ¿no? Pero nunca va a recaer la responsabilidad, en este caso, del cuerpo de asesores que plantearon medidas que no iban a funcionar nunca, ¿no? Y que la gente está clara de eso y no la toma muy en cuenta, ¿sí? La consecuencia siguiente de este tipo de toma de decisiones, ¿sí? Bueno, aquí planteo lo de siempre: a alguien hay que echarle la culpa y no tanto ver por qué, o sea, problemas de actitud, ¿no? Resistencia al cambio, le podríamos denominar, el cuidar, sentir que está siendo observada las personas, etcétera, y se adjudican cuestiones muy subjetivas, ¿sí? Yo creo que en un 60, 70, 80% son más bien condiciones objetivas, ¿sí? ¿Qué pasa? Que las juntas de seguimiento comenzaron a tornarse en foros, se buscaban culpables. O sea, ya que no funcionó, ahora ¿quién es el culpable? Pues el de producción, que dice que es el responsable del que toma las órdenes, el de ventas, etcétera, ¿sí? Y lo más grave, que los tiempos de entrega en tiempo, lejos de mejorar, habían empeorado, ¿sí? ¿Qué es lo que se plantearía aquí por mi parte? Bueno, esto es la consecuencia natural de que las cosas se hayan hecho de una manera equivocada, ¿sí? Entonces, o sea, tomar una problemática general de una manera así, y a partir de aquí, por nuestra intuición, no necesariamente despistada, pero no es suficiente esa intuición, ¿sí? Habría que meterle un poquito de más cerebro, más análisis, ¿sí? Y que los lleva a estas situaciones, ¿sí? Para una problemática que es mucho más compleja y que no se resuelve con estos 4 asuntos, ¿no? Bien, entonces, ¿qué dicen aquí estas personas? Que fueron contratadas con el objeto de implantar un sistema de manufactura esbelta, ¿sí? Voy a insistir en esto de la manufactura esbelta y el hecho de que lo hayan hecho así, porque muchas veces partimos de métodos de análisis
preconcebidos, o sea, tenemos un problema de cierta naturaleza y se nos ocurre que la solución ya está antes de que analicemos el problema, ¿sí? Bien, ¿qué hicieron estas personas? Dice, ante la diversidad de problemas detectados y la falta de procesos estándar dentro de la empresa, el seguir con el plan original era poco práctico, ¿sí? Y cambió la estrategia de intervención, es lo que se anota aquí. Y dijeron, o se plantearon, incluso conozco esa historia, ¿sí? Donde tienen una pequeña reunión y dicen, vamos a aplicar algo, una técnica diferente. Para ese momento ya estaban inmersos en el problema al menos 3 personas, exalumnos. Y se vamos a hacer la aplicación de la planeación participativa en el caso de estudio. ¿En qué consistió esa aplicación? Pues prácticamente en hacer un seguimiento de lo que hemos visto en clase, ¿sí? Entonces dice, bueno, dado el ambiente de fricción del equipo, los consultores tuvieron que jugar un primer rol de facilitadores. Ya no fueron analistas ni los que proponían soluciones, sino decidieron que las mismas personas que pertenecen a la empresa van a externar esa información o se va a obtener de ellos la información requerida, ¿sí? Las reglas, que son muy semejantes a lo que ya hemos platicado, se entregaron 7 tarjetas, se me hacen muchas, pero en fin. Se pide que se anote solo un hecho por tarjeta, deben ser hechos vivenciales, reales, etcétera, que son parte de lo que ya hemos visto. De ser posible, conviene que se anote la fecha y lugar. Yo prefiero el anonimato, pero aquí se pidió que se anotara dónde y cuándo. Las fechas, los hechos deben ser registrados en forma breve y comprensible, sin generalizar, que ya lo hemos comentado, evitar incluir causas, consecuencias o soluciones. O sea, ahorita le diríamos a Gustavo, espérame, no, eso que ya planteas como posibles soluciones, vamos a dejarlo descansar de momento, ¿no? O sea, en otro momento lo vamos a plantear. Anotar el nombre del departamento de quien describe el hecho. Les digo que yo en esto soy más partidario del anonimato, pero en fin, son variantes. Las tarjetas serían agrupadas por los consultores y en voz alta y frente al grupo. Si regresamos a lo que yo expongo como metodología, yo les diría, no hagan eso, ¿no? O sea, no agrupen, ¿sí? Lo tengo aquí planteado. Y este grupo, si las agrupó, ¿sí? Dice, las tarjetas serían agrupadas por los consultores en voz alta y frente al grupo para evitar discrepancias entre el equipo. O sea, alguien dice, a ver, yo tengo un hecho aquí. Tal día se descompuso un equipo. Y alguien dice, aquí dice que no se les da el mantenimiento adecuado. Y acá otro dice que ese equipo ya es obsoleto, ¿sí? Y entonces aquí plantean en esta etapa que hay problemas con el equipo. Que para mí estaría involucrando 3 asuntos, no necesariamente los mismos, sino que de alguna manera sí, en los que sí hay coincidencias, pero que para mí serían diferentes. Una cosa es el mantenimiento, otra es la obsolescencia y otro es el puro hecho de que se haya descompuesto un equipo, ¿no? Podría ser debido a mal uso y no necesariamente al mal mantenimiento, ¿sí? Pero aquí procedieron a agrupar, ¿sí? Y plantearon lo que se plantea en cualquier lluvia de ideas, de que no se vale la crítica, ¿sí? Conforme a esa agrupación, para mí nuevamente se caen situaciones donde dicen mejorar el flujo de material en la planta. Bueno, es la advertencia que yo les hacía antes de que si las propuestas son generales, los problemas identificados son generales, las propuestas de solución también son generales. O sea, mejorar el flujo pues sí, bueno, hay que mejorar la identificación del material, pues sí hay que mejorar. Entonces, si el ejercicio hubiese terminado aquí y esto fuese en las propuestas, la verdad es que no estamos
dando ningún elemento para el responsable de la empresa, ¿sí? Hay que poner claros los criterios para determinar cuándo es un pedido es urgente. Pues le estamos devolviendo el problema, pues hay problemas urgentes que no está claro cómo se abordan y hay que poner un procedimiento claro, ¿sí? Ese caso típico en el que planteamos como la solución, tengo sobrepeso y la solución es que baje de peso o que me ponga a dieta, ¿no? Entonces, son medidas poco útiles, ¿no? Bien, nada más aquí hago un adelanto, aquí hay problemas de información, y vamos a ver qué es lo que siguiente que hicieron. O sea, el siguiente trabajo fue hacer las matrices que hemos comentado, ¿sí? Entonces, mejorar el flujo de material en la planta lo califican como un problema de importancia, pero no visualizan cómo, ¿sí? Y así hacen con los distintos problemas que aparecían en la diapositiva anterior, ¿sí? La diapositiva anterior decían, no, perdón, en esta, mejorar el flujo de material en la planta. ¿Qué hicimos con las matrices? Pues poner algún tipo de clasificación de estos distintos asuntos, que si no mal recuerdo eran 11, ¿sí? Entonces dice, validar los tiempos para las órdenes de retrabajo. O sea, el problema, dicen, pues el tiempo no es tan importante. ¿Cuánto me voy a llevar en hacer un retrabajo? ¿Sí? Es lo que dicen las personas. No es importante y además no sería fácil. O sea, cada retrabajo tendríamos que decir, a ver, ¿qué retrabajo hiciste y cuánto tiempo te llevaste? Y dicen, eso no es fácil, llevar ese seguimiento a ese detalle, y además la importancia que le concede el mismo grupo de personas responsables es baja, ¿sí? Mejorar el orden y limpieza en la planta lo califican como no importante, pero que sí es fácil, o debería de ser fácil. No estoy totalmente convencido de lo que hicieron aquí, y lo único que me parece relevante, o lo que me parece mayor relevante, ¿sí? Es que dicen, a ver, espérame, tenemos un problema con mejorar la identificación del material, ¿sí? Un asunto por abordar, ¿sí? Que es de carácter fácil, urgente y además se considera importante. En alguna de las etapas les platicaba yo de que el material se perdía en la planta y ya no tenía identificaciones. Y si yo tenía algún trabajo pendiente, tenía que ir a buscar dónde está el material que iba yo a procesar o si ya estaba disponible, ¿sí? Eso evidentemente implica una descoordinación muy grande, ¿sí? Y dicen, otra cosa que nos da en la torre son los criterios de urgencia, que nos cambian la manera en que estamos trabajando, o perdón, la secuenciación de actividades, ¿sí? Y otro problema muy general, mejorar la comunicación y compromiso entre áreas, mejorar el flujo de material en la planta, y no sé si en cuántas reuniones hayas asistido, déjenme pensar en Vidal ahora que está trabajando. ¿Sí estás por ahí, Vidal? Sí, Vidal. ¿Te ha tocado participar en reuniones en las que sí se están abordando asuntos relevantes, pero que lo que se está proponiendo no es nada? Cualquiera de ustedes. Para mí esto que está puesto aquí son generalidades. ¿Qué opinas, Uriel? Uriel, uy, tienes... Sí, Te escuchamos. bueno, igual sí me ha tocado participar en reuniones en Ajá, donde participa por ejemplo, ahí en el hospital, en donde ajá, participa el director y los coordinadores de las áreas. ajá, Y bueno, como que
las soluciones son muy, bueno, aparentemente muy básicas, Ujú. pero bueno, también tiene que ver con el compromiso de la gente, ¿no? Bueno, eso es cuando yo pienso que a alguien hay que echarle la culpa, ¿no? Ujú. Es, Claro, o sea, cuando hay que portarse bien y no me dicen en qué consiste portarse bien y alguien juzga que me estoy portando mal, pues dicen que yo no estoy respondiendo de la forma apropiada, ¿sí? Ujú. Pero es que ya nunca supe que era portarse bien. Yo en algún momento, bueno, voy a quitar el yo, uh-huh, pero sí es yo. En algún momento cuando dicen, vamos a hacer una reunión, ¿sí? Para tratar cierto asunto. Uh-huh. Y me sale a flor mi negativismo. Y digo, bueno, es que yo he participado ya en muchas reuniones tratando de este tipo de asuntos y nunca llegamos a nada, ¿no? Este, ¿Cuáles son los asuntos concretos que pensamos abordar? Porque si cada quien echa discurso, pues nos suceden cosas como estas, ¿sí? Uh-huh. Ya no lo hago porque pues, si con eso contribuye a algo positivo, pues lo seguiría haciendo. Pero finalmente se crea más un ambiente de discordia y de cuestionamientos mutuos que no son productivos, entonces prefiero vivir en paz, ¿no? Que no está bien, pero en fin. Este, Gustavo, ¿te ha tocado participar en reuniones? Sí, muchas reuniones que duran a veces hasta horas y solamente estamos dando vueltas, ¿no? Sí, sí. O que salen todos contentos porque ya se discutieron los asuntos, pero no se propuso nada, ¿no? Y Sí, es, sí, que se sienten escuchados, pero pues no hay una solución concreta de sí, algo a sí. veces. Sí, sí, la verdad es que esto es común, ¿no? Uh-huh. Entonces, para mí, hasta este momento, el ejercicio hubiera sido, pues, terrible, ¿sí? O sea, agruparon asuntos, generalizaron problemas y en la misma medida se generalizan soluciones, ¿sí? Sin embargo, para esto los contrataron y no se tienen propuestas concretas, o sea, para tener propuestas concretas, ¿no? Uh-huh. Pero vamos a ver que hicieron un paso genial, ¿sí? Uh-huh. Bueno, primero ya tenían jerarquizados los problemas. Problemas eran problemas, o sea, simplemente esta matriz puesta de esta manera, en este listado, ¿sí? Mandaron a la basura, de momento, validar los tiempos de órdenes de retrabajo, ¿sí? Los OCRs. Pero hicieron algo interesante, ¿sí? Dice, tenemos un asunto, mejorar la comunicación y compromiso entre áreas, que para mí no tenía significado, ¿sí? Bueno, primero, con todo el ejercicio dicen, a ver, este asunto, dice, posteriormente al taller de comunicación se realizó esta era una solución, se creó, se hizo la creación del puesto, perdón, estoy leyendo pésimo, ¿sí? En fin, se creó un puesto de planeación de la producción, ¿sí? Increíblemente no existía un puesto de esa naturaleza, ¿sí? Entonces se requiere de alguien que concilie las actividades a las que se compromete el área de ventas con las actividades de realización del producto, no solo un programa global, sino un programa estación por estación, ¿sí? Uh-huh. Y luego dicen mejorar la identificación de material, ¿sí? ¿Por qué? Porque el material estaba perdido, ¿sí? Entonces, dice, una de las acciones inmediatas que se tomaron fue definir físicamente las áreas de producción y establecer los lineamientos para el manejo e identificación del material, ¿sí? Entonces, una de las cosas que hicieron fue, simple y sencillamente, vamos a partir de aquí del cortado, ¿sí?
lo que haría cortado sería poner en azul el material que pasa a cantos y taladros. Y para que se entiende cantos, acuérdense que era cortar el vidrio, después de cortar el vidrio, tratar los cantos y hacer los agujeros que corresponderían para así lo pide el cliente. Terma, que era bueno, aquí va la aplicación de la película, en fin, las distintas áreas. Y lo que hicieron, a ver, esta estación de trabajo marcada en el piso es la que va a manejar esto. Estos materiales donde se colocan, estos racks donde se colocan los materiales, también van a tener color. Entonces este rack, todo lo que esté en amarillo, pertenece al área de Termac, ¿sí? O sea, está bajo su responsabilidad. ¿Cuándo pasó a amarillo? Pues cuando después del templado, ¿sí? Dijeron, yo ya acabé, lo tengo en mi anaquel naranja, y lo paso a este anaquel que está vacío aquí, que es amarillo y que es de Termac. Hago la señalización del material y simplemente al trasladarlo de un rack a otro, ya que pertenece a la otra, y si no mal recuerdo también se le pegaban etiquetas, ¿sí? Ya ahora es tuyo, ¿sí? Entonces de esa manera se perdió el problema de la identificación, se atendió el problema de la identificación, y ya no se perdían en todos los lugares, ¿no? Entonces decían, a ver, pasamos el material de uno a otro lado. Entonces, ¿qué es lo virtuoso que hicieron en este trabajo? ¿Sí? Que le pidieron a la gente, esta es una propuesta general, mejorar el flujo del material en la planta. Entonces le pidieron a la gente, hicieron un siguiente ejercicio donde dijeron, nuestro tema ahora es mejorar el flujo del material en la planta. ¿Cómo vamos a hacer para mejorar el flujo del material en la planta? Entonces ahí mismo diseñaron una solución en la que se desarrolló qué es lo que se iba a hacer para que el material quedase identificado. Entonces, códigos de colores en la gestión para la identificación de los pallets, ¿sí? Bueno, vamos a leer aquí. Una de las acciones inmediatas que se tomaron fue definir físicamente las áreas de producción y establecer los lineamientos para el manejo de material. Platicadito. El equipo de trabajo de la empresa realizó una sesión de trabajo donde a través de la lluvia de ideas acordaron delimitar el área de cada subproceso por colores. Se marcaron las áreas de inicio y fin del proceso o subproceso. Se crearon los letreros para asignar qué material debe ir al siguiente proceso. Pues una vez que lo terminaban, alguien se lo tiene que llevar, ya sea que ellos lo entregaran o que los otros fueran por ese material, ¿sí? También se definió, pues aquí mismo está, quién debería de mover el material. Se trabajó en un código de colores basado en esto. Entonces, algo que era un asunto general, que era mejorar la identificación del material, el mismo personal, o sea que para mí decían, pues sí, mejorar, pues todo hay que mejorarlo en la vida, ¿no? Entonces el punto es que se les regresa el problema y establecen una siguiente sesión de trabajo. Y en ese siguiente de trabajo establecen el cómo se va a hacer la mejora de la identificación del material, ¿sí? Entonces, este problema, que era un problema especial, de difícil solución, pues era un problema de difícil solución porque no estaban de acuerdo. En el momento en que establecen cómo lo van a hacer, ¿sí? Ese proceso, aquí estaba el problema, ¿sí? Pues se encuentran. A mí les decía, aquí no me gustó que haya quedado tan general, me hubiera gustado que la idea sería poner etiquetas, qué sé yo, pero lo virtuoso de este caso fue que le regresaron el problema o los problemas de las matrices a los responsables y les plantearon, a ver, ese es nuestro asunto, una sesión de trabajo específica para abordar este tema. Y entonces se les ocurre un sistema de manejo de esta naturaleza, ¿sí? Definir los criterios para la producción, nuevamente se les regresa el problema.
y establecen una forma de hacer ese trabajo de pedidos urgentes, ¿sí? Cómo evitar la falta de pedidos y bueno, aquí eso lo pueden elaborar, revisar con calma. No lo quiero hacer ahorita porque pues, nos ocuparía mucho tiempo y los voy a aburrir con datos, pero véanlo. Entonces, haciendo un resumen, identificaron asuntos. Paso bien hecho. Nada más hablaron de fallas, no propuestas de mejora. Yo les hubiera dicho, bueno, pues agrega propuestas de mejora. Estoy hablando de me voy a regresar aquí. Aquí. Identificación de participantes. En este caso ya estaban marcados quienes iban a participar, que eran todos los jefes de las distintas áreas. ¿Qué me hubiera gustado? Tal vez que se hubiesen hecho subejercicios con personal de cada una de las estaciones, pero tal vez ya sea demasiado pedir, ¿sí? O de la estación en la que se presentaban mayor número de problemas. Finalmente participaban el jefe de producción, el jefe de ventas, el jefe de calidad, etcétera, ¿sí? Los jefes. Hicieron un levantamiento de cuestionarios prácticamente en forma idéntica aquí. Es qué fallas ha observado en los últimos 2 o 3 meses. El pecado para mí, colocar que pusieran nombres, fechas, personas, porque eso luego se presta a que la gente no quiera hablar, ¿sí? Pero en fin, lo hicieron de esa manera. Como eran jefes, decidieron que sí hablaban. Siguiente paso, se lo brincaron, se lo brincaron. Eliminación de repeticiones, sí eliminaron repeticiones. Me ha tocado ver más de un ejercicio que truena porque nos vamos a las generalizaciones en el momento en que agrupamos. Hicieron la jerarquización. Esa jerarquización les permitió poner la atención en este tipo de problemas. ¿Qué van a hacer en el programa de corto plazo y qué van a hacer con respecto a los distintos problemas especiales? Y aquí lo virtuoso, o sea, como el ejercicio volvió a tomar vigencia. ¿Por qué? Porque no buscaron entonces ya que acciones específicas aquí, sino que le regresaron el asunto general a las personas y les dijeron, tenemos problemas de comunicación a lo largo de toda la planta. ¿Qué hacemos? Pues ese no es un problema simple. Pues vamos a pensar que se crea una responsabilidad de un jefe de planeación de la producción. A mí se me hace increíble pensar que en una empresa de esta naturaleza no hubiese una persona encargada de eso. O sea, que simplemente los procesos se fueran dando y cada quien estableciera sus prioridades o qué sé yo, el orden. O sea, la famosa hacer las cosas en la forma en que van llegando, ¿sí? Entonces estamos haciendo reparación de aparatos de televisión donde cada uno es un caso particular, pues tal vez sea viable eso. O sea, yo voy reparando televisores conforme van llegando, ¿no? Pero en un caso de una empresa en que maneja volúmenes y donde ciertas estaciones de trabajo se pueden saturar, bueno, en el anterior caso también solo es un operario, entonces no hay mayor problema, donde hay áreas que se saturan, que pues tienen cierta capacidad de producción, entonces necesitamos una visión general de eso, y no existía, ¿sí? Otro de los problemas que ya hicimos referencias, que era el problema de que se perdía el material. Entonces dicen, ¿qué hacemos? Es un problema especial, no es fácil. No es fácil porque nunca se habían puesto de acuerdo cómo hacerlo. O sea, nadie en lo individual podía resolver ese problema. En forma colectiva era un acuerdo bastante simple de estar marcando un sistema de colores, ¿sí? Aplicado a los pallets, aplicados a la propia estación de trabajo y aplicados a los materiales mismos, ¿sí? Y quién era responsable de manejar los materiales. Hacia el interior, cómo se organizaba, cuáles eran desperdicios, cuáles eran retrabajos, vamos a decir lo que era responsabilidad de esa estación de trabajo. Pero el material estaba puesto en su estación de trabajo, ¿sí? Entonces, al regresarle el problema a los responsables,
desde mi punto de vista, se resolvió esta dificultad de la agrupación, ¿sí? Bueno, nos vamos hasta por acá. Y esta es la manera en que se abordaron estos problemas. Tengo otros señalados. Está el PDF para que vean cómo abordaron la situación completa, ¿sí? Estos eran los asuntos críticos. Mejorar el flujo de material, ya vimos cómo. Eliminar el inventario de producto terminado de material en proceso, que se abordaba, creo, ya, la verdad es que ya no me acuerdo de esta parte. Y mejorar la comunicación para la producción de pedidos, que era el que existía el responsable de planeación de la producción, ¿sí? Y no un pizarroncito como se planteó en un inicio, ¿sí? Lecciones aprendidas, vamos a verlas con un poquito de calma, ¿sí? Dice, la intervención pasó por varias etapas y es común que este tipo de comportamiento suceda, ¿sí? No lo comparto, ¿sí? Y si nosotros en un proceso de intervención fallamos, perdemos credibilidad, ¿sí? Entonces, una de las primeras instrucciones es que tenemos la obligación de meter un gol, ¿sí? Así como Messi ahora con el equipo, el PSV. Mientras no metiera un gol, no justificaba su presencia ahí, estaba perdiendo credibilidad si ya era anciano, si ahora el bueno es Ronaldo, etcétera, ¿sí? No necesariamente eso es malo porque es publicidad y ventas de alguna forma, ¿no? Pero vamos a pensar en el caso de Messi, digamos, o el directivo, pues era un fracaso la contratación de Messi, ¿sí? Ya metió su gol, ¿sí? Pues Messi metió un gol sensacional, etcétera, y se vuelve ya la noticia. Y mientras no metiera ese gol, estaba condicionada la credibilidad de Messi. Y eso mismo sucede con los consultores. Mientras los consultores no metan un gol, están perdidos, ¿sí? Esos consultores pueden ser externos o pueden ser internos. O sea, internos estamos hablando de incluso de un responsable de un área. Imagínense el caso que nos planteaba Gustavo. No voy a ni quiero que nos presente su caso. Un Gustavo, ¿sí? No el Gustavo que ustedes conocen, ¿sí? Que hay un problema con las cosas estas de la extensión de las aprobaciones y pone a la persona responsable a que comience desde 1984 que hay registros. Mientras los problemas vivos, los que se están moviendo todos los días, pues siguen ahí, pero todavía apenas vamos en el 85, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que dicen, pues ese Gustavo, es una persona que no opera, ¿no? Que no funciona en el puesto, ¿no? Como dicen, se cumple el principio de Peter, ¿no? De que las personas suben hasta que se rebasa su capacidad de operación, ¿sí? No te sientas aludido en ningún sentido, Gustavo. Nada más estoy utilizando como caso reciente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que esperamos? Que este primer señalamiento que hacen aquí, para mí es así como la justificación de la torpeza, ¿sí? Te necesitamos meter un gol. Y luego aquí añade lo siguiente: en cualquier ejercicio de planeación, es común que suceda. Yo he conducido talleres, la he regado, y cuando ya que la regaste, perdiste credibilidad, ¿sí? Entonces, el punto sería, a ver qué problema conozco, a quién conozco, cómo establezco contacto, cómo identifico uno de los problemas y cómo planteo propuestas de solución que pudieran llegar a funcionar. Y ese trabajo lo hago underground, o sea, sin que se haga público, y después lo expongo y dicen, ese cuate sí piensa, ¿no? O un problema que ya conozca, etcétera, ¿sí? No podemos fallar. Suena cruel, pero es como utópico, pero es parte de la realidad. Perdón, pero el micrófono se me movió un poco. Permítanme un segundo. Ya.
Dice, en esta compañía todo inició con la inquietud del dueño de mejorar contratando un equipo consultor para aplicar una metodología conocida, en este caso la manufactura esbelta. La verdad es que es muy padre cuando ya de entrada cuentas con el visto bueno del dueño y estás dispuesto a participar. No necesariamente es fácil ganarse eso o que llegue uno con la suficiente credibilidad como para que ya tengamos este visto bueno del director, ¿sí? Más bien tenemos que ganárnoslo. Y para mí la manera es con nuestro primer gol, ¿no? Nuestro primer gol puede ser nuestro currículum, o sea, un currículum así de esos padres, con o sin retoques, y que cause una muy buena impresión, ¿no? Pero es un primer gol que se puede desvanecer en cualquier momento. Y dice, los consultores estaban considerados en un inicio como analistas, que es una de las cuestiones que he planteado. ¿Cuándo es uno analista y cuándo es uno facilitador? Un analista es el que se apropia de los problemas y propone las soluciones. Un facilitador es el que permite que las personas expresen los problemas y identifiquen las soluciones. Mi posición al respecto es que se juega una posición intermedia entre analista y facilitador, ¿sí? O sea, tenemos que echar coco a las cosas nosotros. Dice, sin embargo, los dueños y usuarios de los procesos solo veían directrices sin sentido. Necesariamente una persona que no sabe de la organización, pues va a comenzar a soltar cosas que no tienen ton ni son, ¿no? Indicar de que la madurez de la empresa en ese momento no podía ser el éxito de la intervención en estas organizaciones o en estas condiciones. Sí, necesariamente una empresa que está hecha un desorden completo no permite la aplicación de tecnologías, vamos a llamarle más finas, ¿no? Pero para mí lo cotidiano es que haya desorden, ¿sí? Entonces, bajo este precepto, ninguna metodología es buena, ¿sí? Y que pusieron en duda la calidad del plan original. La calidad del plan original era ajena a la situación en particular, ¿sí? Y no fue hasta que finalmente se hizo un ejercicio de planeación participativa en donde los consultores, aquí faltaría un calificativo, los consultores en forma humilde se convirtieron no en analistas sino en facilitadores, ¿sí? Y el equipo como experto pudiera lograr el cambio. O sea, los que conocen de los problemas son los que están dentro de ellos y son los que nos van a permitir que se generen soluciones, ¿sí? Y dice, otro factor de éxito, esto lo destaco así con amarillo todo porque suena presuntuoso, pero creo que me siento identificado, ¿sí? Fue el uso de la técnica de estructuración rápida de un plan de acción, ya que permitió ver resultados en muy poco tiempo, ¿sí? Que es de lo que ya he hablado con ustedes. Con esta técnica se generan soluciones con las que se pudo mejorar el tiempo de entrega hasta un 80%. Todavía no es suficiente, de hecho las medidas que estaban sugiriendo eran las primeras medidas. Las soluciones nunca cambian no cambian las situaciones de la noche a la mañana, ¿sí? Pero regresar a esto, y si esto se convierte en un estándar, es un mínimo a partir del cual se pueden seguir haciendo cosas, ¿sí? Dice, y el resultado final de la intervención, o sea, aquí se acabó su tiempo, entregaron, dice, a pesar de que no se llegó al objetivo establecido para la intervención, que era si no me recuerdo, era el 95%, ¿sí? O sea, en la primera etapa pasar del 50 y tantos al 85, y en la siguiente etapa llegar hasta el 95, que no me parece algo, extraordinario, me parece bien, pero dice, no se logró, y dice, bueno, aquí pues todos decimos, cabe mencionar que la empresa tuvo beneficios adicionales como el orden y limpieza en las áreas de trabajo, comenzar con una cultura ¿sí? Entonces,
Este caso se me figura bueno, esto va a ser un caso muy común, por eso lo tengo seleccionado entre los casos de interés. Aquí los alumnos, como ya lo he comentado, llevan clase con quien habla. Después llevaron otras clases, terminaron su maestría, se fueron a trabajar en una consultora. Esa consultora ya había vendido la idea. Bueno, lo voy a platicar un poquito más completo. Esos alumnos fueron mis alumnos y fueron alumnos de otro profesor. El otro profesor les dio un curso en el que se habló de manufactura esbelta. Le cayó este proyecto a ese profesor que tenía una consultoría, no sé si sigue en vigencia esa consultoría, ya no es profesor del posgrado, y los contrató. Eran tres personas muy brillantes. Creo que primero contrató a una y después a las otras dos. Entraron a aplicar lo que habían visto en clase, con poca experiencia, muy abusados, pero sin esa experiencia que da la malicia y otras cosas. Y les dijeron hay que aplicar manufactura esbelta, sacaron sus notas y dijeron esta es la manera de abordar este tipo de situaciones. Y comenzaron a seguirlo y desde un principio les tronó, ¿sí? Y comenzaron a generar estropicios en el área. Queriendo aplicar manufactura esbelta y soluciones improvisadas. Aplicaron con cosas que afirman aquí, que no comparto, bueno, comparto en un 80%. Y decidieron aplicar esto, me platicaron el caso, ¿sí? No los tres, una de los tres, que es la que elaboró este documento, y le dije, oye, pues es que ese es un documento valioso como tesis y es el que acabo de exponer, ¿no? Con esto, bueno, aquí hice todavía más juego de color para destacar. Terminaría yo con esta presentación. No me acuerdo por qué metí esta roja, pero seguramente está referida a estas tres situaciones, ¿sí? Cómo abordaron cada una de estas situaciones generales. Definir los criterios para urgentes. No sé, se me perdió. Pero la lección creo que sí para mí es clara, ¿no? Problemas, o sea, no ser nosotros como analistas los que nos apropiemos de los problemas. En buena parte, en los trabajos de carácter operativo, los dueños de los problemas son los propios actores, ¿sí? Y son los que de alguna manera ya tienen en la mente las soluciones, ¿sí? En este caso que juegan un papel dual, por ejemplo, Gustavo va a ser actor y va a ser dueño del problema. Va a ser dueño del problema y va a ser analista. Pues eso no sé si le da una ventaja o una desventaja, porque como dueño pues ya tiene algunas ideas, pero vamos a tratar de construir una ventaja en lugar de que sea una desventaja, pidiéndole a Gustavo que dé la oportunidad de que otros expresen libremente sus ideas, aun cuando fuesen contrarias a las que él ya se ha imaginado, ¿no? No es difícil. Simplemente dicen, a ver, mi rol ahorita es de facilitador, ¿no? Y como facilitador, esto es lo que les pido, y después cambio mi rol cuando tengo la lista de problemas, de situaciones, que ya lo había hecho en algún momento. Este trabajo es necesario. Yo como analista comienzo a identificar, ¿se acuerdan esto, no? Que comencé a hacer un juego, decir, a ver, este problema se relaciona con este, y este problema se relaciona con este, y esos tres problemas tienen que ver con planeación de la producción.